Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro internacional sobre competencias lingüísticas, literarias y digital, educación y violencia. Buenas tardes a todos y todas las presentes, a los participantes en esta mesa 4, literatura, historia y violencia. Antes de comenzar con cada uno de los participantes, la dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Cada ponente tiene 15 minutos para exponer y al final de los 5 participantes vamos a entrar a una ronda de preguntas. Así que por favor, pues les pido que se ciñan a ese tiempo, 15 minutos de participación. Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos con el doctor Alejandro García Ortega de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el tema Violencia en algunas novelas escritas por mujeres en el siglo XXI. Adelante, doctor. Muchas gracias. Un placer poder estar en este encuentro. Violencia en algunas novelas escritas por mujeres en el siglo XXI. Violencia histórica. Bill Up de Toni Morrison regresa a los lectores de habla hispana este 2021. La novela pertenece temporalmente al siglo XX, fue publicada en 1987, 6 años antes de que a la autora le fuera concedido el Nobel. Abro esta comunicación con este libro por 3 motivos. Primero, está muy cercano a los años que algunos historiadores señalan como el prematuro fin del siglo anterior, en concreto la caída del muro de Berlín y de los regímenes socialistas encabezados por la Unión Soviética. De ahí que pudiera ser una cesura propia de la literatura concurrente con estos sucesos mundiales. Creo que sobre el tema de inicio de siglo y de milenio en la literatura se ha dicho poco y discutido menos. De ahí que haya un terreno fértil para proponer recomposiciones o criterios diferentes para organizar presente y pasado literario. Es también un texto que reta, a partir de su temática, la esclavitud, a encontrar antecedentes y filones de la literatura escrita por mujeres. Uno de estos es su relación con La cabaña del tío Tom de la escritora Harriet Beecher Stowe, publicada en 1851, el mismo año en que apareció Moby Dick, novela fundamental para la mayoría de edad en la literatura estadounidense. Este par formaría el primer trenzado de esta literatura formidable y fundacional, en este caso, por la relación entre lo simbólico y el realismo social, la metáfora del gran país y la denuncia de algunos de sus excesos, también por ese valor paritario que igualmente encontramos en la poesía entre Whitman y Dickinson. Imagino pues un arco que se abre con Stowe y se cierra con Morrison, y el cierre es aquí totalmente desde mi experiencia de lector, pero puede ser una ruta o una tentación para lectores más arrojados. Segundo, el regreso a una de las heridas norteamericanas, una de esas experiencias históricas que se consideran superadas, pero que en la realidad tienen manifestaciones muy precisas de maltrato y de violencia a los diversos grupos raciales. Hablamos así de una transmutación del esclavismo al racismo y de su encono particular en el llamado sur profundo. William Styron publicó en 1967 Las confesiones de Nat Turner, así que el tema de la esclavitud ha estado allí ligada a la crítica y a los movimientos sociales desde la especificidad de la literatura. Si Faulkner nos entregó su Canto del Sur desde la perspectiva de la derrota y la humillación histórica y mostró las contradicciones de esas dos partes del territorio estadounidense encontradas y arrogantes, Morrison nos da esa visión múltiple de la esclavitud desde la piel de una mujer hasta el peso que representa dentro de la posible conciencia de un país. Tercero, la novela recupera un hecho microhistórico, el sacrificio que realiza una mujer negra con su hija al saber que será recapturada a pesar de haber alcanzado el territorio de Ohio, estado antiesclavista. Morrison recrea este suceso y lo trabaja en una narración de largo aliento, en donde lo mismo ve el pasado golpeador de los cuerpos y las mentes de los esclavos, ella incluida, por supuesto, que al presente atormentado por lo que hizo. Como suele suceder, el anticiparse a la vida de esclavo que espera a la hija se sanciona como asesinato, y está la culpa social, pero sobre todo está la punición moral del personaje y las sombras que lo persiguen. Fernanda Melchor también trabaja en uno de sus relatos el caso de la exreina del carnaval de Veracruz que mata a sus hijos, fragmenta sus cuerpos y los oculta en las macetas de su jardín. La violencia se ejerce por el dueño de vidas y no sucede nada. La violencia se ejerce por el oprimido y la ley castiga.
Si no lo alcanza la ley, lo alcanzará la culpa, la muerte en vida, la esclavitud de Morrison, para concluir, es una metáfora que lo mismo abarca el periodo que registró Stowe y que después ocasionó la guerra entre norte y sur, que los muy diversos casos en que la condición de esclavos, por esa tradición del capitalismo de legalizar lo ilegal para los poderosos, adquiere muy diversas formas y nos alcanza a casi todos los habitantes de este planeta. Violencia serial. Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver. Se soporta en la enunciación y en el engaño. Es asombrosa la habilidad de la autora para llevarnos a lo largo de tantas páginas, 607 en la edición española, y tener el poder de sorprendernos en el desenlace. El lector se arrulla en la calidez del decir, del llamar al esposo a propósito de la maternidad no del todo deseada que produce un niño problema violento puro. Casi todo el texto se lee con la pregunta de por qué el tono, hasta que las páginas y los acontecimientos nos llevan al día en que Kevin ha encerrado a sus compañeros de escuela y los ha asesinado, pero también ha matado al padre y a la hermana, a quien ya había dejado tuerta. El problema es múltiple. El escándalo al interior del lector abruma porque no es nada más la sanción moral contra los hijos o contra los padres. Es el drama de la incomunicación, de la distancia, del desconocimiento y de la violencia pura que opera desde el cerebro de alguien que consideramos nuestro. La narración pausada para preparar al lector, para sacarle a flote emociones y sentimientos, fobias y filias, hace que el asunto del asesino serial, un jovencito, de la nota roja simplista y maniquea, adquiera la densidad que tiene en la realidad, donde además del dolor de los afectados, se encuentra la medusa de las causas, el acertijo macabro en corazón y cerebro. No es nada más la nota o la condena al sistema, que por lo general solo es otro pañuelo para la moral. Es la pregunta sobre el ser, sobre la paternidad, la maternidad, y no encuentro una palabra para el equivalente en los hijos. De nuevo, a cuenta, el peso recae sobre la mujer. El lamento por lo que le ha sucedido es largo. El maltrato también de quienes han sido dañados con la pérdida de una hija o un hijo, también por lo que solo han sido testigos dentro de la comunidad. La condena al sistema capitalista que produce monstruos es insuficiente. Toda explicación será corta. El silencio es abrumador. Violencia histórica y construcción de identidades. La hija del sepulturero, una mujer regresa de su trabajo. Siente que un hombre la sigue. Hay algo así como medio kilómetro entre el punto de sus pasos y la casa donde suele dejar a su hijo encargado con una vecina. La llama Hazel Jones. Ella se llama Rebecca. Él no tiene aspecto de violador o matón e insiste. Él la conoce, lo ha olvidado, le deja su tarjeta y desaparece. Este es el pórtico de la hija del sepulturero de Joyce Carol Oates. Después se inicia un regreso al pasado. Hija de migrantes de la Alemania nazi, su padre fue profesor de un colegio y ha tenido que venir al estado de New York a ser el sepulturero a cambio de un mísero salario y de una casa donde vivir. Nunca recibirá un aumento y el hombre habrá de sufrir una regresión a un estado de osquedad y de instinto en el que olvida a mujer e hija y sufre el abandono de sus dos hijos. Explota, mata a un visitante altanero del cementerio, mata a la mujer, ve a la hija y está a punto de tomar una decisión contra Rebeca, pero opta por dispararse y morir. Habría que señalar una variante a la historia de Rebeca, nacida en el barco que las trajo desde Europa, y es la de aquellos emigrantes alemanes que no fueron recibidos en tierra americana y regresaron a Alemania a sufrir el Holocausto. Entre ellos viajaban unos familiares de los que no vuelven a saber más, aunque suponen su destino. Rebeca tendrá que recuperarse de las heridas durante la vida del padre y de las secuelas de su muerte. Narrará la sombra que será siempre su madre, el cúmulo de pretextos de los dos hijos varones para salir huyendo y la hostilidad de una sociedad que al estallar la guerra lo mismo acusará de nazi que de judío. Vivir en una esquina del cementerio es una enorme metáfora literaria y una gran desgracia para los Schwartz. Vivir en uno de los rincones del estado de New York, al otro extremo de la gran ciudad portadora de las bondades del victorioso norte, no es menos significativo. Huérfana, sobrevive, buscará a alguien que la quiera y le ayuda a mantenerse a flote. Encontrará a un hombre que después de muchas resistencias la hará sentirse segura y sentirse única, con el único inconveniente de que una vez dado el enroque se empezará el repliegue del varón, hasta que ella sabe, está al borde de repetirse la historia con el padre. El encuentro con el hombre que se llama Hazel Jones es el detonante, que la llama Hazel Jones es el detonante. Escapa de la muerte y de la opresión con su hijo, lejos de la muerte segura, con el hombre violento que la ha declarado de su propiedad. Su nuevo nombre es Hazel Jones. Rebeca quiere vivir y ser ella misma. Cerca de su hijo,
lo protege, lo acerca a las personas adecuadas hasta que se aproxima a un pianista rico heredero en malos términos con su padre, hombre sensible y crítico de la sociedad norteamericana y metida en Vietnam, quien poco a poco se ocupa de ella y del hijo, allana las etapas del desarrollo y le permite al muchacho acceder a un mundo de sensibilidad donde no se tenga que pasar por el infierno o por el purgatorio como ha sucedido a su madre. Hazel tendrá que dejar fluir la vida, dejarse querer, desplegarse, solo que un día el padre de Gallagher le lleva una historia criminal. Un hombre ha asesinado a Hazel Jones y a otras mujeres con lujo de violencia. Se queda helada ante la foto. Se trata del que la perseguía al inicio de la historia. Ahora ella nos muestra lo que fue a buscar, que retó al destino, que lo fue a buscar, que retó al destino y que por fortuna no lo encontró. Hazel ha tomado el nombre de una muerta, pero también ha encontrado allí la vida y el sendero que le permitirá que su hijo tenga la vida de un artista, de un miembro de una sociedad benévola y propiciadora de la sensibilidad y de la estética. Ha salvado la piel, ha salvado a su hijo y ahora la calma, la cercanía con un hombre positivo, le permite buscar a la pariente aquella que fue regresada a Alemania sin que se le permitiera siquiera anclar en Nueva York. El final es una fuga. La mujer ha hecho fama con su pasado, ha publicado libros, pero no quiere saber nada de sus familiares. La novela es una síntesis de la novela norteamericana del siglo XX, publicada ya en el XXI. Allá se unen el legado forneriano de la generación perdida de Styron, el legado de Updike, Brautigan y Roth, el legado de Salinger, Capot y del mismo Oster, con el azar como una presencia permanente. Está también la reflexión sobre ese norte que triunfa con la guerra de secesión y que ha producido, sin embargo, misterios inexplicables desde Lovecraft hasta King. La oscuridad de la novela de Oates ilumina ese cosmos multirracial que es los Estados Unidos. El libro de Oates es optimista, aunque el contenido rebose de esa tradición escéptica de la novela occidental. La mujer se salva, la mujer pone distancia y se construye y hace que el hijo brinque etapas que de otra manera tal vez hubiera necesitado de generaciones. Superar la violencia. Una educación de Sarah Westover es un libro que ha ganado buena cantidad de lectores, en gran medida por las posibilidades de lectura que ofrece. Lumen la incluye en su colección de narrativa, por lo que se lee como una novela, pero también tiene un contenido relacionado con el papel de la educación como un camino a la libertad. Aún más, los psicólogos y los sociólogos tienen un documento en el que encuentran un comportamiento que tiende a salir de un pequeño grupo que manifiesta sus resistencias. Hay una lectura que no sé dónde acomodar, la relativa a los nuevos lindes entre civilización y barbarie o a la existencia del otro en comunidades cercanas y a menudo ignoradas entre sí. Habrá que decir que el aspecto religioso es un rasgo fundamental de la novela o del libro. La muestra de esta peculiar comunidad mormona de Idaho en los Estados Unidos nos desvela prácticas fundamentalistas en la nación líder del mundo, por lo menos en los años inmediatos a la caída del muro de Berlín. La obra es autobiográfica. El personaje principal es la misma Tara Westover, desde su infancia hasta su integración en la comunidad académica de punta, después de haber realizado un doctorado en historia en Cambridge. Hay, sin embargo, un primer y poderoso par de elementos que lo acerca a la literatura. Se trata, por un lado, de la entrada por el margen que llega a la gran novela desde calcas o recreaciones muy crudas de la realidad, en parte inauguradas por Capote y los nuevos periodistas. El texto fluye y casi es imposible de dejar una vez que se inicia la lectura. Y por el otro está el hecho de que la novela se mueve con una presencia permanente de la princesa india. Se refiere y resignifica la figura que se percibe con una colina que está en la base y en la antesala del Buck's Peak, montaña que se encuentra en el rincón sureste de Idaho. Aquí tenemos por lo menos tres vertientes que la unen con la ficción a manera de intertextos. Uno, montaña que figura una mujer, una obra de la naturaleza inamovible que quiere desatarse, salir, moverse por el mundo a través del personaje Tara. Como suele ocurrir, cuando Tara sale, lleva consigo la montaña, tardará en acomodarla de manera más amable. Dos, se alía hacia grandes textos donde la montaña juega un enorme papel simbólico, el legendario amor-desamor de Popocatépetl e Iztaccíhuatl en Bajo el Volcán, la enfermedad y la salud en la montaña mágica, la tentación y el designio en Mujeres enamoradas, la lucha entre orden y revolución y placer y caos en Día tras día. 3. Tara se siente ligada al pico, a sus rigores invernales. Sin embargo, contrario al relato naturalista del filo de los siglos XIX y XX, donde la mujer está imposibilitada para escapar del medio y la ley la condena predeterminadamente, aquí Tara triunfa en su individualismo,
lo cual no deja de costarle a la novela el que la curva dramática caiga y se acerque peligrosamente al final feliz. Tara es la más pequeña de una familia de 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Su padre tiene un deshuesadero de vehículos de motor, son mormones, pero el padre tiene una visión particular, severa y crítica con la iglesia. Cree que vendrá el final de todo y tiene a la familia en permanente colección de alimentos y los almacena con armas en un búnker en el que espera resistir los últimos días. En la familia no se va a la escuela, tampoco se va a hospitales ni se registra a los críos, si acaso se hace cerca de los 10 años. Tara crece con el miedo de la destrucción del mundo y con la versión de que a uno de los vecinos lo ha acercado la policía y ha asesinado a varios de los miembros de la familia. 2 de los hermanos han salido, uno de ellos se dedica a labores de transporte, el segundo también se ha independizado, aunque se rumora que no anda en cosas limpias. Tiempo después regresa a casa a auxiliar al padre, se trata de Shaun. El tercero es un hijo que entiende la necesidad de escapar y estudiar. Tyler es el primero que abre la posibilidad a Tara de que pueda estudiar y él mismo acude a la universidad. La madre es una persona sumisa. Perdón, Alejandro, se acabó el tiempo. ¿Podrías sintetizar? Sí, cómo no. Se convierte gracias. en tercera después de ayudar a la mujer que realiza estas labores en la región y las instituye una vez que ya cambia su residencia. Además, elabora productos medicinales a partir de hierbas. Se convierte así en el médico de la familia a falta del permiso paterno para acudir a una verdadera autoridad en este campo. Sería todo. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, continuamos con el doctor Arturo Burciaga Campos, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la comunicación, la violencia en la literatura novohispana desde la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. Bueno, el objetivo de este trabajo es revisar y analizar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva, en este caso de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también debemos de puntualizar que se trata de un fenómeno circunstancial en esa literatura o en su literatura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto, en un proceso histórico, que en este caso es el virreinato novohispano, y un proceso también que tiene que ver con lo sociocultural, también en este caso dominado por la iglesia y la religión, abordado de alguna forma de manera natural y normal, porque así se veía en la época, debido a esos cánones de esta época, y que tienen que ver sobre todo con un punto fundamental que es la dependencia de la mujer hacia el hombre. En este sentido, las alusiones de la violencia en la obra de Sor Juana, pues no deben de tomarse, así lo propongo yo, de ninguna manera articuladoras o como un eje de su literatura, ni siquiera en cada una de sus piezas o de sus obras. Háblese ya de poesía o de otro tipo de escritos. En este caso, fundamentalmente, de lo que es la poesía y lo que es la prosa. Esto revisado a razón de sus obras completas. Entonces, lo que se intenta aquí en este trabajo, que en extenso va a explicar muchas cosas más, se trata de un enfoque, en este caso, diferenciado a otros análisis que al respecto se hayan hecho. Es decir, intentamos no caer en ciertos anacronismos históricos, porque entonces hay que buscar algunos de esos rastros de las actitudes de los hombres en lo general, o sea, generalizando, contra las mujeres, precisamente en el contexto novohispano. Entonces hay que intentar leer estos textos, tanto la historia, la historiografía relacionada con Sor Juana Inés de la Cruz, que es muy abundante, que es muy vasta. Hay que intentar leer todos estos textos, tanto los textos sobre Sor Juana como los textos mismos de Sor Juana, poniendo atención sobre los elementos del dominio masculino que en la época novohispana se reflejaban con evidencias de algunas lagunas histórico-literarias, en este caso, influyentes sobre la propia figura de Sor Juana. Es decir, en términos actuales vamos a tratar de aplicar una cuestión que tiene que ver con el análisis de algunos pasajes de su obra, de la obra de esta mujer Jerónima, y advertir de alguna forma cuáles son esos valores y métodos alrededor del fenómeno de la violencia en su cultura y en su sociedad, insistiendo en la cuestión de los contextos que son muy diferentes a los que ahora estamos viviendo. Diferentes y no. Luego voy a tratar de explicar por qué. Entonces, ante la multiplicidad de los trabajos que se han hecho, que son ensayos, libros, monografías, tesis, artículos, ponencias y demás, pues este trabajo es un trabajo más, en este caso, alrededor de su escritura,
pero aquí acudimos al concepto de la variancia en la cuestión de la recepción literaria. ¿A qué me refiero? A que hay un supuesto, partimos de un supuesto de que los textos literarios y los ensayos pueden ser comprendidos de manera diferente, acorde a la diversa competencia intelectual, no solamente de quien los formula, los propone, sino también sobre todo los lectores. ¿Debido a qué? A otros factores de caracteres histórico, social y cultural, donde se contienen los procesos, en este caso, de la comunicación literaria. De tal manera que el primer apartado de este trabajo se titula o tiene el nombre de Historia, Memoria y Violencia. Entonces aquí debemos de hacer una revisión histórica o historicista que tiene que ver de cómo la historia deviene la memoria colectiva. ¿A qué me refiero aquí? Bueno, hay que hacer una revisión sobre la traducción de manifestaciones variadas, en este caso, y derivadas desde dos conceptos fundamentales, que es la fuerza y el poder. La fuerza y el poder en las sociedades, tanto en las actuales como en las pasadas, en este caso, en el contexto de la época novohispana a la que me estoy refiriendo en este trabajo. Entonces, aquí la historia de la literatura debemos de ver que tiene contenidos mixtos, es decir, estamos hablando, por un lado, de una espléndida permanencia, como es la obra de Sor Juana, pero también hay un sinnúmero de literaturas que han quedado en el olvido, perdidas en el tiempo y en el espacio, y que aportaron poco o casi nada a la cultura local, regional, nacional o universal. Entonces aquí nos referimos a que se trata, en este último caso, de una efímera moda en la imaginación social respecto de la literatura. En ese cúmulo, en este ámbito tan abierragado de obras, de historias, de contextos, de épocas, apenas yo creo que podrían ser contadas las obras de arte, pero también en ese sentido, pues dentro de toda esta masa que estoy mencionando, enorme y generalizada, pues podemos advertir que puede existir o existe de hecho el devenir de una realidad literaria. Realidad literaria, en este caso como la que nos heredó la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en ese sentido es necesario partir de una idea de violencia, desde una generalidad actual. Es decir, no cuidarnos de esos anacronismos desde el punto de vista de la historiografía y de la práctica histórica, de la investigación histórica, pero al mismo tiempo advertir que tenemos que acudir a una generalidad actual sin menoscabo del intento de eludir ese anacronismo histórico que mencionaba. Entonces, la violencia, desde términos actuales y de acuerdo a una definición de la Organización Mundial de la Salud, se puede entender como un uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de tentativa, amenaza o afectiva en contra de sí mismo, de otro o de otros, con daños, ya sabemos, físicos, psicológicos, lesiones, trastornos, privaciones, muerte, etc. Y aquí entran todos los tipos de violencia. Pero entonces, para entender las claves de esta violencia en el contexto virreinal, enfocándonos a lo que aquí nos acude, a lo que aquí nos cita, es precisamente de observar que tanto en el contexto virreinal como en el actual, esos dos aspectos siguen siendo los mismos hoy en día. Me refiero a dos elementos que ya se mencionaron, que precisamente es la fuerza por un lado y el poder. Entonces, la fuerza se puede expresar de manera física o intelectual para imponerse como una idea o como un pensamiento sobre un individuo o una sociedad. Fuerza en el habla, fuerza en el lenguaje, por ejemplo, si aquí nos acude al tema de la literatura. Entonces, puede llegar a ser una violencia de energía liberada que causa daño en otros, pero también en este caso, la segunda, como capacidad individual o colectiva, puede ejercerse con autoridad personal o institucional, cierto dominio o dominación sobre un individuo o una colectividad en diferentes ámbitos de la vida. Entonces aquí el factor autoridad es determinante para el ejercicio de la fuerza y de la violencia en cualquiera de sus formas, como ya se le conocen y como también se le puede identificar en una época como la virreinal. Al final de cuentas, creemos que la violencia en términos generales se identifica con el poder precisamente, con la fuerza, con la autoridad, que son elementos indispensables para ejercer. Es como un instrumento que posiblemente, y eso es, puede ser origen de un largo debate, pueda ser justificable, pero nunca legal ni legítimo. Es decir, y
El otro apartado que yo voy a abordar en extenso en este trabajo es precisamente a partir de la pregunta, ¿por qué la violencia en la literatura de Sor Juana? Bueno, aquí se pueden identificar diferentes formas de violencia, entre ellas la que se puede denominar, aquí yo identifico dos formas de violencia. Una es una expresión de la violencia interna en el texto y otra es con elementos expresivos, pero de la manera externa, que determinan una cuestión que tiene que ver como la aliteración, la primera, interna en el texto, de R's, la fuerza del lenguaje mismo, tan común en el español, que en un momento dado, como dice un teórico al cual acudí en este caso, en esta parte del trabajo, dice textualmente que, que esta aliteración de R's son tan común en el español, lengua un poquito demasiado brava. Así lo dice este autor, de apellido Alonso. Entonces, aquí estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la violencia o con la fuerza más bien, expresada a través de las palabras. Y la otra, la que nos interesa, reflejada en el texto en este caso, y es la exterior o la externa, en Sor Juana Inés de la Cruz, que creo es necesario mirarla con atención para captar algunos escritos, tanto en prosa como en verso, que resaltan en imágenes o situaciones de violencia incluidas, entre otras cosas, en las limitaciones corporales y emocionales en este caso, de la propia autora. Entonces, hay que ver el aspecto de una extrema religiosidad en el contexto novohispano, que se decantó en un contraste violento, que tiene que ver entre extremos de la severidad y la disolución en todas las manifestaciones, en este caso la edad barroca, y que de alguna forma devienen con la gran invención, en este caso de Sor Juana, con la gran invención literaria, a partir del aspecto de los conceptos. Entonces, para la respuesta del subtítulo de este apartado, es menester indagar un poco en las alianzas entre clérigos, como la relación entre el confesor de Sor Juana, Antonio Núñez de Miranda, y el detractor oculto, que sabemos, en este caso, Sor Violeta de la Cruz. Atrás de esta figura, pues estaba precisamente el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Entonces, aquí se comprueba esa alianza cuando se han encontrado precisamente algunas dedicatorias que hace el primero, Antonio Núñez de Miranda, al segundo, Manuel Fernández de Santa Cruz, en algunas obras de la época, y que en este caso Manuel Fernández de Santa Cruz, pues alaba de alguna manera la obra de Sor Juana y precisamente en el análisis que hace del sermón de Vieira, de este portugués, que ya es muy conocido en la temática, relacionada precisamente con esta llamada carta atenagórica. Entonces aquí Fernández de Santa Cruz, pues primero le llama a Sor Juana, la llama como mujer, gloria de su sexo, pero al final de cuentas termina reprochándole su excesiva dedicación a las letras humanas, en demérito de por qué no se dedica a las letras divinas, y que de alguna forma Sor Juana estaba cayendo en la necedad y en la vanidad. Y por otro lado, precisamente, el caso de Antonio Núñez de Miranda, como precisamente lo menciona su biógrafo, ahí él, precisamente su biógrafo Juan Antonio de Oviedo, menciona que Núñez de Miranda renuncia a dirigirla espiritualmente en un momento dado, ya en la parte final de su vida, precisamente por la insistencia que tenía la monja, que tenía Sor Juana, en asuntos mundanos, según Núñez de Miranda, y en el ejercicio de la poesía, en el cual censuraba y prohibía, ¿no? Entonces, de alguna forma también esto tiene que ver con cómo se expresó la violencia de la poética Sor Juana Inés de la Cruz, que es el último apartado de este trabajo, y que de alguna forma esta violencia de la poética es, en un principio, es una respuesta, creo yo, cargada de muchos sentidos y muchos significados. Entonces, esos sentidos y significados rondan alrededor de la temática de los temores de las mujeres en la época. Es decir, a una imagen representada a partir de la monja, de la poetisa, de Sor Juana Inés de la Cruz, pero que tiene que ver con el juego de la interpretación que posee la clave de algunos símbolos tangibles, de alguna forma, que tiene que ver con esa comprensión de ese mundo que ahora se puede apreciar desde una reconstrucción del discurso literario dominado invariablemente por los hombres. Entonces, el intento de analizar el texto barroco de Sor Juana, pues puede ser muy arriesgado, de hecho lo es,
de analizar más bien los elementos de violencia, ahí puede ser muy arriesgado porque son elementos múltiples y porque tienen muy variados temas. Esto a partir de la obra completa de Sor Juana. Entonces surge una pregunta, que me hago una pregunta. Violencia en muchos de los textos no se puede afirmar. No podemos afirmar que se pueda haber violencia por todos lados. Depende de cómo se interpreta. Por eso ahí mencionaba al principio la cuestión de la tesis relacionada con los principios de los enfoques y de las interpretaciones diferenciadas sobre un mismo corpus documental o literario en este caso. Entonces, aquí solamente vamos a hacer una serie de alusiones de algunas que parecen más evidentes, y eso es un criterio ya personal, sobre la defensa que hace la monja de sí misma en algunos textos que ella escribió y que tiene que ver esa relación con esa defensa ante un mundo hostil en su momento y que también denuncia, entre comillas, porque no es algo expreso que ella haya tenido la intención, denuncia, incluso de manera tal vez inconsciente, esa violencia a la cual ella está sujeta, y no solo ella, sino todas las mujeres de su época. Entonces, algún recorrido en este sentido que tiene que ver con el resistir, que tiene que ver con esta temática, pues yo rescato algunos ejemplos, y son algunos ejemplos que rescato, solamente menciono 2 o 3 por cuestiones de tiempo. Dice, por ejemplo, en la página 10, y me baso en la edición de Sepan Cuántos, de Porrúa, ¿sí? Que es comentada y editada por Monterde. Entonces ahí dice en la página 10, si el resistirse no puede, su incendio mi incendio abone. Violencia que a él lo sujeta, que mucho que a mí me postre. Y luego más adelante siguen los ejemplos. Del violento ardiente azote, alzó piadoso el castigo, que me dio como recuerdo y conozco beneficio. Y otra más, no fuera del fuego tanta la ferocidad hambrienta, si la oposición del frío no esforzara su violencia. Claro honor de las mujeres, de los hombres docto ultraje, que probéis que no es el sexo de la inteligencia aparte. Y al final de las obras yo me encuentro con una muy, muy evidente, incluso hasta la tengo aquí cursivada, y dice en la página 829, y a la verdad yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros, no solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Esto yo lo encuentro de una manera categórica, aquí totalmente explícita y aquí de manera consciente relacionada con la violencia. Paso a las consideraciones finales, que no conclusiones, porque estos trabajos para los historiadores nunca concluyen. Hay que abrir una puerta, hay que dejar una puerta abierta para que otros vengan con otro tipo de propuestas o de análisis con enfoques diferenciados. Entonces, en esta cuestión yo concluyo de la manera siguiente. Es decir, en términos de violencia, se puede plantear, en este caso, la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde se puede medir la influencia en la actitud del padre Núñez de Miranda en la monja Jerónima? Eso es una consideración, es decir, un poco sesgada de lo que yo vine comentando. Pero aquí viene la cuestión que contrarresta esa influencia. Doctor, gracias. Una disculpa. Sí. ¿Se terminó el tiempo? Muy bien. Sí. Ahí lo dejo, pues. Ahí lo dejo en la mesa. Gracias. Le agradezco muchísimo, doctor Burciaga. Y bueno, pasaríamos con el licenciado Héctor Miguel Rosales Torres, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la comunicación, reflexiones de un hombre solitario, el pozo de inmundicia y egoísmo humano en una sociedad contemporánea. Adelante, licenciado. Gracias. Sí. A continuación, expondré de una manera sencilla pero significativa cómo realizar un ejercicio de una lectura de una novela con estudiantes de bachillerato y de cómo una obra la podemos relacionar con el contexto actual, con el contexto que viven nuestros jóvenes, ya que así es muy probable que les llame más la atención convertirse en lectores. En esta ocasión se trata de la novela El Pozo de Juan Carlos Onetti. Esta es la narración en primera persona de un hombre que está a escasas horas de cumplir 40 años de edad y dice que todo hombre al cumplir esa edad debe escribir los sucesos realmente importantes que haya vivido. Entonces el narrador personaje, Eladio Linacero, se pone a escribir lo que vivió e incluso un sueño y los mezcla a lo largo de su relato. En esta novela se puede percibir que Eladio
tiene una visión un tanto pesimista de la vida y hace varias reflexiones interesantes. La primera de ellas la hace cuando está viendo por la ventana y dice, cito, las gentes del patio me resultaron más repugnantes que nunca. Estaban como siempre, la mujer gorda lavando en la pileta, rezongando sobre la vida y el almacenero, mientras el hombre tomaba mate agachado, con el pañuelo blanco y amarillo colgándole frente al pecho. El chico andaba en cuatro patas, con las manos y el hocico embarrados. No tenía más que una camisa remangada, y mirándole el trasero, me dio por pensar cómo había gente, toda en realidad, capaz de sentir ternura por eso. Fin de cita. Eladio siente repugnancia por lo que observa, es decir, por una señora que está lavando, por un hombre que está junto a esta, y la siente más todavía por un bebé, el cual gatea y está semidesnudo. Mientras observa al niño, Eladio se pregunta que cómo puede haber gente que sienta ternura por un niño así, por un niño que anda en cuatro patas con el hocico y las manos embarradas, el cual además no tenga más que una camisa remangada, por lo que quien voltea a verlo le mirará forzosamente el trasero. El espectáculo brindado por el niño no es nada agradable para el protagonista, ni digno de provocar ternura, y debido a esto no entiende cómo puede haber gente que eso le parezca tierno. La indiferencia y la falta de empatía en las relaciones o conductas humanas puede estar relacionado con un trastorno antisocial de la personalidad, lo cual muchas veces resulta en actitudes psicópatas y generadoras de violencia, crímenes y asesinatos. Es común escuchar en las noticias, por ejemplo, que un asesino serial sufría un tipo de trastorno antisocial y que debido a ello la pena que se le impone no va a ser tan severa como como dictan las leyes. Cabe preguntarse si Eladio tiene algún tipo de trastorno antisocial que le haga pensar así y que más tarde se pueda convertir en un criminal. O incluso preguntarnos a nosotros mismos si hemos considerado repugnante una situación semejante y ver así nuestro propio grado de empatía. Una persona, al no mostrar interés por los demás ni por las acciones propias, es probable que tampoco le interese si le hace daño a alguien más. No es extraño saber hoy en día que de casos de asesinos los cuales no tienen una motivación para realizar el crimen, sino que simplemente lo hacen porque no tienen nada mejor que hacer. Lo más extraño es cuando cometen esos crímenes repetidamente y siempre dicen lo mismo. Y el desinterés de Eladio en la novela se vuelve a notar cuando dice, cito, recién ahora me acuerdo de la existencia de Lázaro y me parece raro que no haya vuelto todavía. Estará preso por borracho o alguna máquina le habrá llevado la cabeza en la fábrica. Fin de cita. Cuando Eladio habla de Lázaro, quien vive con él, parece interesarle el paradero de este y se imagina los posibles lugares donde puede estar. Sin embargo, no es un interés sentimental, ya que cree que puede estar extraviado, borracho, trabajando o incluso muerto debido a una máquina que le habrá volado la cabeza. La falta de empatía es otro de los aspectos que provoca heridas en la sociedad, ya que si a alguien no le importa cómo esté ni se siente el otro, aún sabiendo el problema o dificultad que está padeciendo, esto ocasiona que en la sociedad no se apoye para salir adelante, que no se pueda acabar, por ejemplo, con los crímenes menores, como el robo. Muchas personas prefieren simular que no han visto nada, aun cuando presencien un asalto, y seguir adelante con su vida siempre y cuando a ellos no sea a quienes les afecte directamente esa desventurada situación. Es decir, actúan como espectadores, pero no se involucran, pues para no formar parte del acto. El narrador de la novela también expresa que no existe alguien digno en quien confiar, porque la única vez que lo hizo, lo que obtuvo pareció una burla a cambio de su confianza. Incluso él dice, cito, me llenó de asco. No hay nadie que tenga el alma tan limpia, nadie ante quien sea posible desnudarse sin vergüenza. Fin de cita. Lo que concluye él es que no hay que confesarle cosas a alguien. Y si se llega a hacer, tampoco hay que sentirse mal con ello. A fin de cuentas, nadie es tan correcto como para que no tenga ni una falta. Muchas personas en la vida actual prefieren no confiar por diferentes razones, pero una de las más comunes es que debido a la confesión abusen de ellos y no los tomen en cuenta. La confianza es otro
es algo que en una sociedad contemporánea no es fácil lograr. Pareciera que la sociedad crea individuos listos para desconfiar. Por ejemplo, en las noticias, en las series televisivas y en las películas, es común escuchar la situación en que una persona es traicionada gravemente. Entonces la víctima decide cobrarse esa traición. Y la forma de hacerlo, pues es dañando al traicionero, regularmente con la muerte. Este tipo de noticias y de series televisivas ya están educando a un público. Ya le informan que confiar no es bueno. ¿Qué tan frecuente, me pregunto, ¿verdad?, es escuchar que algunas personas resultaron exitosas debido a que confiaron la una en la otra? No es fácil oír algo así. Cabe cuestionarse si allí los grandes que guían a la sociedad para que se comporte de cierta manera. Eladio Linacero reflexiona sobre el amor también. Llega a decir que en ocasiones es más importante que la persona. Cito: es siempre la absurda costumbre de dar más importancia a las personas que a los sentimientos. No encuentro otra palabra. Quiero decir, más importancia al instrumento que a la música. Fin de cita. En este sentido, entonces, él dice que lo más importante es el sentimiento y no la persona que lo provoca. ¿Por qué? Pues porque puede ser cualquier persona, pero el sentimiento siempre es el amor. De manera análoga se dice entonces que uno a lo que aprecia es a la música en un concierto, no a los instrumentos. Aunque después Eladio manifiesta que, cito, el amor es maravilloso y absurdo, e incomprensiblemente visita cualquier tipo de alma. Fin de cita. Aquí Eladio le da una dualidad al amor, la de ser maravilloso y la de ser absurdo. Es maravilloso porque hace a la persona feliz. Provoca que quien lo siente crea que todo lo que lo rodea es perfecto, pero también es absurdo, porque quien lo siente sufre. Sufre al mismo tiempo que siente la mayor dicha de su vida. En esto es precisamente donde radica lo absurdo. Cómo algo que causa tanta alegría puede provocar al mismo tiempo el mayor sufrimiento. En este mismo tenor es muy probable que se cometan los crímenes por celos. Existen casos en donde la pareja sentimental, sea un matrimonio, sea un noviazgo, tienen una relación sana, es decir, amor correspondido y fidelidad. Sin embargo, puede ser que una de las personas de la relación esté pensando que su pareja lo va a engañar o que lo engaña. De esta forma de pensar se vuelve una tortura para la persona, ¿verdad? Y decide, ya sea acabar con la pareja o acabar con cuanta persona considere sospechosa de enredarse amorosa o sexualmente con su pareja, los famosos crímenes pasionales, todo por el temor de ser engañados o traicionados. Hoy en día las razones para violentar a los demás parecen sobrar, como se acaba de ver. Hasta el simple hecho de estar en un matrimonio o de vivir solo, según confesiones de algunos criminales, es lo que los ha impulsado a hacerlo. Pareciera que el humano busca pretextos o situaciones para poder desfogar toda su ira contra alguien hasta el punto de asesinarlo. Y en cambio, las razones para apoyarse socialmente parecen no tener cabida en una sociedad contemporánea. Eladio, el de la novela, a pesar de reconocerse a sí mismo como un hombre solitario, el cual prefiere vivir solo, sin nada de gente que lo rodee, no está deprimido. Al contrario, él dice que está bien. Lo que sí es claro en su pensamiento es que él ve a la vida y al mundo como algo que se está degradando cada vez más. Un mundo donde, cito, todo en la vida es mierda y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender. Todo es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no usar pretextos. Fin de cita. Aquí, Eladio nos dice que hay que ver y entender al mundo tal como es, sin adornos, sin engañarse uno mismo, con toda la violencia existente, el narcotráfico, las guerras, la mala política que gobierna el mundo. Así es como debería vivir la gente. La sociedad de la que habla él es compleja, está en decadencia, es una mierda. Y para vivirla, el humano debe tener el valor sin poner pretextos del por qué el mundo está así. ¿Sí? Para finalizar, se puede decir que el pozo es la metáfora de la sociedad en la que hay agua para tomar, agua limpia y saludable que hace bien a todos. Sin embargo, hay quien le arroja objetos los cuales se pudren con el paso del tiempo. Quizá no todo lo que le arrojan a ese pozo es negativo o perjudicial, mas echa a perder
por no ser tratado de forma adecuada. Hoy en día se escucha decir que la sociedad está podrida, inmersa en un mundo de violencia, y los pretextos del por qué está así no faltan, así como las expresiones de yo no puedo hacer nada para arreglarlo, o mientras a mí no me pase, me vale. El humano debe dejar de ser egoísta, de estar ensimismado en su mundo perfecto. Incluso hay personas, los jóvenes en especial, a las que ya no les sorprende ver un cuerpo colgado en un puente peatonal en plena capital del estado, o ver a una jovencita muerta enrollada en una cobija y tirada en un lote baldío. Resulta sencillo plantear hipótesis para la solución de este grave problema de violencia que afecta a nuestra sociedad. Alguien puede expresar que la posible solución se encuentra en la educación, tanto en la educación en casa, así como en la escuela y en las grandes esferas políticos sociales que, bien o mal, como dijimos hace un momento, están educando al pueblo. La violencia, al ser algo tan frecuente que se puede ver en las calles, en los hogares, en los trabajos, llega a percibirse como una situación normal de la que ya pocos se asombran, y en cambio sí es un asunto por el que todos se quejan y sufren en silencio. El humano contemporáneo vive en un pozo mundo lleno de inmundicia y egoísmo que deriva en violencia, y depende de él mismo que ese pozo siga descomponiéndose o se logra limpiar. Para tener agua de la cual beber, necesita limpiarse desde los grandes hilos invisibles que dictan cómo pensar y actuar, hasta la acción individual de cada persona. Gracias. Muchas gracias, licenciado Héctor. Continuamos con la doctora Valeria Moncada León, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la ponencia La violencia hacia la mujer en el tapiz amarillo, cuento de Charlotte Perkins. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Voy a presentar. Voy a compartir pantalla. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces yo titulé esta investigación, evidentemente no voy a tener la oportunidad de presentarla toda completa, a esta investigación La violencia hacia la mujer denunciada en un cuento, en un relato de Charlotte Perkins, y es un cuento bastante famoso que se llama El tapiz amarillo. Yo la primera vez que me enfrenté a este cuento fue en una antología de cuentos de terror de autores norteamericanos, y ya posteriormente volví a encontrar el texto en una antología que se llamaba Cuentos sobre mujeres locas o 5 mujeres locas. Y bueno, pues creo que podemos revisar el cuento, analizarlo, interpretarlo desde una perspectiva como un cuento de terror, pero también como un cuento donde habla de locura. Sin embargo, pues yo decidí darle un enfoque diferente. Primero vamos con algunos datos de la autora. Ella nace en 1860 en Estados Unidos y muere en 1935. Fue una cuentista estadounidense que también escribió ensayo e impartió conferencias con enfoque feminista. Fue una utópica feminista, autora de textos como Matriarcadia y Las mujeres y la economía. Por aquí tenemos algunas imágenes de esos textos que ella escribe, Women in Economics, donde trata la temática de que si las mujeres contaran con sus propios recursos económicos, materiales, pues podrían liberarse, podrían empoderarse, y eso lo escribe a finales del siglo XIX. Y también escribe La Matriarcadia, que pues así a grandes rasgos trata de una tierra habitada por mujeres donde van a llegar 3 hombres, así como que imitando un poco la utopía de Thomas More. Bueno, entonces ya después de comentar estas 2 obras, fue editora también de un diario que no contó así como que con una gran difusión y con un gran tiraje, fue prohibido en Estados Unidos por la vida aparentemente escandalosa que va a llevar esta autora. Escandalosa porque a finales del siglo XIX ella decide divorciarse, y la hija que tuvo de su primer matrimonio la encarga con la nueva esposa de su marido, o sea, como que hasta cierto punto se deshace de ella, y el hecho de que ella fuera una activista feminista y se hubiera deshecho, entre comillas, de su hija, pues provoca gran escándalo.
Entonces, su vida suscita gran controversia. Su vida y obra sirvieron como ejemplo para futuras generaciones de feministas y su obra más conocida es un cuento con tintes autobiográficos del que vamos a comentar ahora, El papel amarillo o El tapiz amarillo, que va a escribir después de dar a luz a su hija, de la que les estoy comentando, Catherine, a la que después renunció. El referente al texto narrativo es el trastorno padecido por la escritora después del parto, una depresión posparto, y mientras estaba casada con un artista plástico que realmente no tuvo mucho éxito en el mundo artístico. Su médico, aquí es un dato muy importante, el doctor Weri Mitchell, influenciado por las prácticas de hipnosis de Charcot, que pues estaban llevando a cabo en Francia, en Europa, y también por la teoría freudiana sobre la histeria, que pues ya vemos que la histeria estaría más enfocada hacia las mujeres, ordenó a la paciente, o sea, a Charlotte en su vida real, no en el texto literario, le ordena una cura de descanso, supuestamente para salir de esta depresión posparto. Y esta cura de descanso consistía en no hacer absolutamente nada, solo reposar en la cama, dormir, comer, y si acaso le permitía algún paseo leve ahí en las inmediaciones de la casa donde estaba hospedada, pero para nada dedicarse como que a actividades intelectuales, ni seguir escribiendo, ni seguir leyendo, mucho menos dedicarse a sus actividades de activista feminista. Y el cuento es la respuesta que dio Charlotte a su médico, el anteriormente mencionado, y la autora muestra que la cura, en lugar de favorecerla, la perjudicó más e incluso la puso al borde de la muerte por los trastornos tanto físicos como psíquicos que va a experimentar por esa cura, ¿no? Bueno, cura entre comillas, pero pues finalmente era lo que estaba en boga en la época. El objetivo de este trabajo, o sea, de este texto, que es un texto un poquito más, bastante más extensa la investigación, pero el objetivo en el que nos vamos a concentrar ahorita es revisar el texto que según la lectura que he hecho plantea varios tipos de violencia, del que nos enfocaremos solo en dos. Uno, la violencia ejercida sobre el cuerpo femenino a través de prácticas como el encierro y la imposición de actividades sin solicitar el consentimiento de la paciente. Y dos, de una violencia psicológica y social hacia las mujeres que salían de la convención de su época, aquellas que cuestionan los roles de género como la maternidad y deciden entregarse a actividades como la lectura, la escritura y el activismo social. Me regreso un poquito a la imagen anterior, lo que pasa es que aquí viene la imagen de la película. Hay una película de 2011 que se llama así, The Yellow Wallpaper, basada en este relato, pero aquí la gran diferencia es que la hija de la pareja muere. Y en el cuento, originalmente, aquí se trata de un hijo varón, de un bebé, pero que no muere, simplemente la paciente o la protagonista de la historia no puede dedicarse a él, no puede desempeñar su papel de madre por aquella depresión nerviosa que ha sido el diagnóstico del médico. Entonces, ya regresando aquí a los objetivos, continúo. Para entender la obra de Charlotte Perkins, en concreto El tapiz amarillo, hay que situarnos en su contexto y en su vida personal. Le toca vivir una época en que lentamente se comprenden los derechos de las mujeres, sus derechos sociales como el derecho al voto. De hecho, una de sus tías fue activista en cuanto a al derecho al voto que tendrían las mujeres en Estados Unidos, el trabajo digno y remunerado y a la educación universitaria. Y también derechos individuales como el derecho a decidir sobre la maternidad y el matrimonio y si se conservarían los roles de género perpetrados hasta ese momento. Sin embargo, también es una época de apertura en cuanto a las actividades de las mujeres fuera de casa o en espacios exteriores, pero por otro lado, también es una época en que tanto la ciencia como la tecnología van avanzando rápidamente. Y en el ámbito de la medicina inician los primeros ensayos para conocer la mente humana en general, pero también la psique de las mujeres y el cuerpo de las mujeres en particular. Entonces hay un gran deseo por estudiar los trastornos mentales. Las mujeres, interesante objeto de estudio para las nacientes ciencias de la conducta y del inconsciente, son consideradas las representantes de la histeria por antonomasia. Bueno, así a grandes rasgos,
histeria, en la histeria habría un mecanismo de defensa conocido como represión, y como reprimo psíquicamente algunos el inconsciente, entonces esto va a salir en forma de trastornos físicos, por ejemplo, parálisis, por ejemplo, sordera, ceguera, y todo eso es englobado dentro de la histeria, y también aquellos trastornos que van a tener las mujeres posterior al parto, como en el caso de la protagonista de la historia, pues también entrarían aquí en el ámbito de la histeria. Entonces aquí encontramos una contradicción. Por un lado, como que ese punto de vista de que todas las mujeres son histéricas, pero por otro lado, algunas mujeres que ya van a estar dentro de un ámbito, de los ámbitos públicos aquí en esta época. Y este cuento, el cuento de Charlotte Perkins, estaría como que intentando resolver, o estaría en este ámbito de la contradicción que van a vivir las mujeres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, muy a grandes rasgos, ¿de qué trataría este relato sin hacerles el famosísimo spoiler? En un tono así como que entre tierno, pero también sarcástico, inicia relatando la narradora, que les digo, es un relato que tiene algunos tintes autobiográficos. La narradora inicia el texto con el hecho de que ella y su marido han rentado una casa solariega, una casa que a ella le parece como encantada y extraña, de ahí como que algunas personas lo ubican como un cuento de terror. Discurso que hace pensar en un cuento de terror. Sin embargo, no es así. El esposo constantemente se burla de ella, la llama tonta, ella aparentemente no se ofende, pues está acostumbrada, y pues cito, dice la narradora, es lo que se espera del matrimonio, y constantemente está con esa frase, es lo que se espera del matrimonio, y pues ahí como que acepta hasta cierto punto las burlas, las ofensas del marido, o sea, burlas como que, ay, mira, eres como una niña, eres muy frágil, eres muy débil, y ella dice, bueno, termina creyéndoselo, sí, probablemente sea muy débil y soy un estorbo para mi marido. El marido es médico, y ha inculcado en ella el diagnóstico de depresión nerviosa y una poca de histeria, como les comentaba hace rato. El hermano, quien también es médico, ha confirmado el diagnóstico. El tratamiento es confinarla en la misteriosa casa alquilada e impedirle hacer cosas, no trabajar, no leer, no escribir, solo comer y dormir. La esposa o esta protagonista lo ha aceptado sin cuestionarlo y se distrae observando y describiendo la casa. Y en esas descripciones, en esas observaciones de la casa, es cuando se va a topar con el tapiz amarillo, que pues es un tapiz que está ahí en la habitación a la cual ha sido confinada, que también hay que comentarlo, es una habitación que ella dice que es así como la que se reservaba para los niños, como que también ahí vuelve esa idea de que como está enferma, o como tiene esa depresión nerviosa o esa histeria, es como un niño o una niña, y hay que confinarla en una habitación que en esa casa originalmente perteneció a los niños. Entonces, la llevan aquí a esta parte más alta de la casa, la que probablemente fue el cuarto de los niños. La protagonista pasa mucho tiempo sola, encerrada e inactiva, y fija su atención en el tapiz que cubre las paredes del cuarto. El tapiz amarillo que describe como, cito, repelente, repugnante, un amarillo chillón y sucio, desteñido de manera rara por la luz del sol. Fin de cita. Casi a la mitad del texto explica que tiene un bebé, o sea, nos enteramos ya como a la mitad del relato que ha dado a luz recientemente a un bebé, no le permiten cuidarlo y ella tampoco se siente capaz de hacerlo, y estar cerca de él la pone muy nerviosa, es así como nos lo describe. Pasan los días y su única preocupación es el tapiz amarillo, que según la hora del día, la luna o el sol le dan distintos matices. La protagonista siente que el papel la mira y le quiere decir algo. Llega el punto en que ve una mujer dentro de él, encerrada por el tapiz y por unas rejas. El tapiz llega a tener movimiento desde la perspectiva de ella por las noches, y en cuando la protagonista se siente asediada por el insomnio, lo contempla admirada. El tapiz tiene movimiento, según ella, pero la mujer dentro de él, dentro del tapiz, no tiene ningún tipo de movimiento, hasta que un día ve a la mujer dentro del tapiz saliendo de él, arrastrándose. Pocos días antes de volver a casa, la protagonista destruye el tapiz y ve salir a la mujer de él,
El marido, al contemplar la escena, se ha desmayado y ella aprovecha para escapar. Es como que medio ambiguo el final, incluso la versión en inglés no nos queda muy claro si el marido se desmaya o si ella lo ha golpeado, pero el caso es que ella escapa junto con la mujer que está dentro del tapiz amarillo. Entonces lo podríamos ver como una metáfora de que pues finalmente ella como la mujer o las mujeres que están ahí dentro encerradas, también logra escapar de aquí de la casa. En el cuento, El tapiz amarillo, la violencia, sobre todo más bien hacia la mujer o las mujeres, es evidente. Y Charlotte Perkins, a través de su relato autobiográfico, discurre con una prosa ligera, inocente e irónica a la vez. Una forma de violencia física y psicológica, aunque no perpetrada a través de golpes o gritos. Jamás hay un golpe, jamás hay un grito, jamás hay una violencia así como pudiéramos pensarlo, pero pues hay violencia a través del encierro, a través de la burla, a través de los insultos, de las ofensas, y también hay un control estricto de las actividades y de las emociones. El marido la obliga a controlarse, le dice, es que te tienes que controlar, tus emociones no valen, y pues también le tiene marcados horarios muy estrictos para comer, para dormir, para ir a pasear, y si no los cumple, no que le haga algo así físicamente, pero ya luego va a haber una burla o va a haber un regaño atrás, y pues entonces de ahí que estaríamos hablando de lo que ahora conocemos como una violencia psicológica, y también una violencia en cuanto al control del cuerpo, al control de la vida, incluso al controlar a la hora que debes dormir, que debes comer, no solo a los horarios de tu comida, sino qué debes consumir de alimento. Y pues finalmente eso también es un tipo de violencia, repito, en este contexto de la escritora, donde las mujeres ya hay varias que sobresalen como activistas, tanto en la actividad fuera de casa como en la lectura, en la escritura. Y de ahí la contradicción que veo y que pues también la estaría reflejando la autora. El único recurso que le va a quedar a la protagonista es la escritura, pero como está tan acostumbrada a que le digan qué hacer, qué pensar y qué sentir, deja de lado la escritura porque dice que le cansa, que le fastidia y aparte no quiere que la descubran ni su hermano, ni su cuñada, ni su marido, porque pues la van a recriminar de seguro. Entonces de ahí que se concentre constantemente en estar viendo la casa y en estar imaginándose aquí, como que ese tapiz amarillo es un estímulo visual para ella que le estaría como que despertando ciertas cosas que había dejado dormidas por el hecho de que le estuvieran controlando todo, su vida, sus horarios, qué come, a qué hora duerme, y pues el tapiz finalmente, ella como lo contempla, las imágenes que se van dando en el tapiz van a funcionar como ese estímulo que pues terminan decidiéndola a abandonar la casa. El tapiz pasa de un accesorio descuidado a convertirse en un estímulo externo que conduce a la protagonista a la liberación, porque finalmente se libera. Repito, es muy ambiguo, no sabemos si mata al esposo o si simplemente es como una especie de alucinación de ella o de fantasía, pero el caso es que sí hay un escape. El tapiz es motivo de diversas reflexiones y sentidos del relato. Como hay elementos de terror, que pues ya ven que les comentaba que la película tiene o dio ese enfoque como un enfoque de que ahí se aparece la niña que ha muerto y también se aparecen los otros niños. Se puede abordar desde este enfoque. También se puede abordar desde el enfoque de la locura, de una crítica que va a estar haciendo la autora hacia lo que en su tiempo se va a considerar como la mujer histérica y cómo esos trastornos o cómo esas manifestaciones físicas y psíquicas van a ser motivo de la reclusión en algún asilo. Asilo es como se le va a llamar al hospital mental en esta época, pero pues llamémoslo por su nombre, el manicomio, y pues esa reclusión en los asilos será frecuente. Doctora, una disculpa. Sí. Se acabó el tiempo. Bueno, pues ya había llegado a la conclusión. Muchas gracias. Bien, muy amable, doctora. Y bueno, continuamos con la doctora Cintia García Bañuelos, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la comunicación Sor Sebastiana de las Vírgenes, la Iluminada, el cuerpo violentado por la espiritualidad. Adelante, doctora. Gracias, maestra Estela. Buenas tardes. Sor Sebastiana de las Vírgenes, la Iluminada, el cuerpo violentado por la espiritualidad. ¿Dónde estás, corazón?, texto publicado por Alfaguara en 2014, es la segunda novela de la autoría de Beatriz Espejo,
prolífica escritora mexicana que ha explorado ampliamente la narrativa breve, el ensayo crítico y el periodismo desde los años 50. En esta novela, Espejo pone ante el lector una recreación de la vida en México durante el virreinato de don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero. La sociedad novohispana del siglo XVIII, apegada a sus arraigadas tradiciones religiosas y culturales, estrechamente ceñidas al modelo patriarcal de orden, control y dominio. Los personajes femeninos, protagonistas de esta historia, son abordados no solo en lo que la vida conventual se refiere, sino en la intimidad de cada una de ellas, presentándolas como mujeres poseedoras de una vida que las define dentro y fuera del convento. Y más allá del simbolismo social que se pueda ver en su fundación, la autora describe en esta narración el espacio como un escenario en el que los personajes construyen un discurso que las define y les otorga identidad, al alcanzar la libertad personal y la propia emancipación del contexto social que como mujeres las margina, oprime y violenta. La obra de Espejo es una historia en la que se conjuga la experiencia narrativa y la información acumulada de la autora, en la que se presenta un grupo de mujeres convertidas en monjas enclaustradas que desarrollan su vida en el convento, reflejando la doble moral, la condición de la mujer en la época, la discriminación social y la violencia de género. Espejo presenta a las monjas con un enfoque diferente, despojadas de la espiritualidad, el virtuosismo y la religiosidad. No obstante, son retratadas como mujeres que, al igual que otras, tienen obsesiones, recuerdos, aficiones y gustos particulares. Esta galería de personajes femeninos permiten recuperar, una vez más, las preocupaciones y temas recurrentes de su obra, los que regresan siempre: la vejez, la enfermedad, la locura, la pérdida del padre, la insatisfacción personal y la violencia. La reflexión en torno a ello se retoma y representa en los personajes aquí expuestos. La novela se sitúa en la Ciudad de México en el siglo XVIII y tiene como contexto la fundación del primer convento femenino con acceso a mujeres indígenas, hijas de caciques y educadas en lengua castellana y fe católica. En este escenario, la autora acerca al lector a la construcción del convento, no como el espacio físico e histórico, sino como el lugar que se construye a partir de las vivencias y experiencias de los personajes femeninos que lo habitan, por lo que deja de ser solo el espacio físico que las alberga y contiene para convertirse en el lugar en el que se define a cada una como mujer, lo que en su interior realmente es o desea ser. De 7 de las religiosas que habitan el convento conocemos su vida, debilidades, deseos, pasiones y la razón por la que el convento es la opción de vida que han asumido, razón que en todas ellas está alejada de la vocación religiosa y la fe cristiana. Pero será en Sor Sebastiana de las Vírgenes en quien recae la importante función de conducir el hilo narrativo de la historia, pues son precisamente sus vivencias las que originan el inicio del texto y de donde se desprenden las demás historias de las monjas que viven en el claustro. La historia particular de este personaje destaca en la narración por su compleja elaboración, y al revisar la amplia bibliografía de Beatriz Espejo, podemos concluir que este tema ha sido anteriormente abordado por la autora, que lo ha explorado ampliamente en investigaciones y textos que se convertirán en importantes fuentes desde las que se da origen al personaje ficticio de la novela, lo que nos permitirá considerar que la intertextualidad es el recurso utilizado por Beatriz Espejo para llevar a cabo la ficcionalización del personaje de Sor Sebastiana de las Vírgenes. 2. En religiosos incendios. En 1995, Beatriz Espejo publica en el editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y como única edición el texto En religiosos incendios, un ensayo y estudio crítico sobre la vida de Sebastiana, texto compuesto por 16 cuadernillos con 4 hojas cada uno, escritos alrededor de 1722 o 1723 por Sor Sebastiana de las Vírgenes, profesa de San José de Gracia, quien escribió dicho manuscrito de su puño y letra por encomienda de su confesor, Fray Bartolomé de Ita, quien también realizó algunos apuntes sobre el mismo texto, tal vez con la intención de escribir una biografía. Cito:
Dividido en 3 secciones correspondientes a cada una de las etapas místicas, purgativa, iluminativa y unitiva. En la primera, Sebastiana anotó algunas noticias sobre su infancia y el descubrimiento de su vocación. En la segunda habló de los estigmas y martirios sufridos durante la Cuaresma de 1725. En la tercera, iniciada el miércoles 3 de septiembre de 1727, y, a modo de apéndice, dejó un curioso añadido de 5 líneas, algo confusas, fechadas el 22 de junio de 1730. Fin de cita. Esta es la descripción que sobre el manuscrito de Sor Sebastiana hace Espejo en el mencionado ensayo. También comenta que María Elena Sánchez, estudiante de Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM, lo rescató y realizó una tesis titulada Sebastiana de las Vírgenes en 1986, de la cual Espejo fue directora. Como introducción del ensayo, la autora señala ampliamente algunas de las características de la sociedad novohispana entre los siglos XVII y XVIII y las manifestaciones literarias, centrándose en los escritos realizados por las monjas y beatas a instancias de confesores y directores espirituales. Algunos de estos textos fueron publicados como textos hagiográficos, leídos como ejemplo y modelo de vida espiritual, y de los cuales se servían los sacerdotes y religiosos para promover el ideal de vida cristiana que se esperaba en las mujeres novohispanas, sobre todo de las indígenas que en su vida cotidiana daban muestra de humildad, sencillez y mansedumbre, características que las señalaban como creyentes y practicantes aptas para la vida cristiana. Sin embargo, la sombra de la idolatría heredada de sus antepasados las mantenía estigmatizadas con el interrogante permanente sobre su verdadera conversión y fiel práctica cristiana. Para ellas, en específico, fueron escritos muchos de estos textos, algunos inclusive de mujeres indígenas reconocidas y dignificadas por su espiritualidad, convirtiéndose en modelos idóneos para sus semejantes en género y casta. Cito: el manuscrito que dejó Sebastiana no radica en su excepcionalidad, sino en sus cualidades ejemplares. Presenta las características de todas las monjas, sintetiza una evolución similar, cuenta milagros parecidos, resume una forma de entender el catolicismo con ideas que se difundían por medio de la liturgia, las ceremonias y las prácticas doctrinarias, y que han quedado en cartillas de confesores, sermones panegíricos y oraciones fúnebres que los fieles escuchaban reverentes y conmovidos. Fin de cita. El manuscrito de Sor Sebastiana, recuperado y paleografiado por la Madre Concepción de la Divina Eucaristía, quien añadió al texto un breve prólogo que explica los avatares del mismo, su pérdida y recuperación, así como su importancia, se suman los escritos de vidas ejemplares conocidos hasta ahora que conforman un importante acervo para la investigación por sus características en cuanto a contenido y género presenta. 3. Habitar el cuerpo desde la violencia. En la novela ¿Dónde estás, corazón?, se narra la vida de Sor Sebastiana, el personaje literario, su vida antes y en el convento, su formación religiosa, lecturas y reflexiones, ascetismo y desvarío espiritual. La novela es sin lugar a dudas un ejemplo de hipertextualidad, pues en el personaje literario de Sor Sebastiana se lleva a cabo la transformación de Sor Sebastiana, la religiosa concepcionista, cuyo manuscrito de vida se cita en Religiosos Incendios. Espejo centra la narración en Sor Sebastiana en los capítulos 1, 8, 10, 12 y 16, dispuestos de forma alternada con la anécdota y la historia del resto de los personajes. Los capítulos en los que la autora focaliza el personaje de Sor Sebastiana están dispuestos de manera anecdótica y evolutiva, pues marcan el desarrollo de la historia y la vida del personaje. En el capítulo 1, el narrador presenta de manera muy general a la monja. Sabemos que es religiosa, en qué convento está, cuáles son los males que le aquejan y que han propiciado la visita del padre José Antonio Fertén, reconocido exorcista español. En el capítulo 8, la autora expone la genealogía del personaje, por lo que sabemos de sus orígenes, la muerte de sus padres y hermanos, su vida como protegida con sus parientes, y conocemos su sentimiento de culpa por estar viva en lugar de su hermana, las penitencias que se autoprocura por esa razón y su negación oculta para entrar al convento, decisión que finalmente se ve obligada a tomar por el empeño de sus parientes. En el capítulo 10, por medio de Sor Gregoria, la autora retoma el personaje de la martirizada monja y nos da más informes de sus males. En el capítulo 12, la intertextualidad se hace evidente.
Cita: perdía mucho sus cosas, acostumbraba a perderlo todo y entonces consultaba a Sor Sebastiana de las Vírgenes, abrazada siempre en sus religiosos incendios, para que le dijera dónde se encontraba el lazo de su cuarto. Fin de cita. En el capítulo dedicado a otro personaje, no solo se menciona a Sor Sebastiana. La autora desdice el título del texto previo del cual es personaje central y fuente de la trama ficticia en la que aparece inmersa. Finalmente, en el capítulo 16, por medio de un monólogo, Sor Sebastiana, perdida en sus devaneos, rememora su vida fuera del convento al tiempo que describe el martirio del cual es víctima. Cito: un par de toros fueron a señal. No aparecieron al mismo tiempo, sino en momentos distintos. Cuando era niña y jugaba tranquilamente a solas. Uno estuvo a punto de atacarme. Durante muchas cuaresmas he sufrido lo peor. No encuentro consuelo para mis aflicciones. Se me agudizaron los dolores en el costado, a punto de no poder mantenerme parada. Fin de cita. Sebastiana se entrega a un monólogo que da cuenta de sus sentimientos y temores, describiendo el arrobo que atormenta su existencia. Lo que para ella es un martirio es visto por sus hermanas de congregación como el amor de Dios que ella se obliga a vivir como tal. Su débil cuerpo es violentado y su cordura se desborda en la locura del éxtasis religioso. La evolución narrativa del personaje se describe a partir de la paulatina transformación de su cuerpo, víctima de la agresión física, excusada en la fe y el ideal de la experiencia mística, que no solo normalizan la violencia física, psicológica y emocional a la que Sor Sebastiana se autosomete, sino que la reverencian como símbolo de santidad. Es en la infancia donde Sebastiana advierte el dolor que origina el fallecimiento de su hermano. Para ella, él es un personaje distante, pero observar el sufrimiento experimentado por sus padres a partir de esta pérdida genera una experiencia de tristeza compartida que, posteriormente, se trasladará a una verdadera vivencia del dolor con la muerte de ellos. Sebastiana quedó huérfana siendo una niña. Se sabe de sus tristezas, dudas y tribulaciones, pero no se conoce su apariencia física, puesto que en ningún momento se le describe de pequeña. Llegada a su adolescencia, comparte la tragedia de la orfandad con su hermana mayor en una vida itinerante, acogidas por parientes lejanos y desconocidos. A partir de este momento, Sor Sebastiana asume la ocupación de su espacio, su cuerpo, con un sentimiento de abandono y pérdida. Ella es consciente de su apariencia física y la naturaleza de su carácter. Cito: yo era bonita, vivaz, afable, mis inclinaciones naturales me llevaban al regocijo. Fin de cita. Esta es la única referencia que encontramos respecto a su apariencia física antes de entrar al convento. Es ella misma quien se describe y se encuentra bonita. Es notable el uso de la palabra bonita, adjetivo con el que se califica y reconoce, pues evidentemente está considerando los parámetros estéticos de su entorno. Aunque habla de sí misma con modestia y sin alardes, de su cuerpo no hace referencia. Y al hablar de su carácter se describe como una joven alegre y sociable que gusta de la diversión. Sin embargo, su situación como acogida y su contexto familiar, social y religioso lo obligan a vivir con el sentimiento, de pérdida a raíz de la muerte de su hermano, a quien veía como una amenaza ante el temor de ser contagiada por su enfermedad. Así, cuando él expira, ella siente alivio por no haber enfermado, pero después considerará el fallecimiento de sus padres como un castigo por su falta de amor y caridad al hermano difunto. Por último, la muerte de su hermana, quien enfermó mientras cuidaba de ella, la lleva a exacerbar la culpa. Todos han fallecido, su hermano, sus padres y su hermana, pero ella sigue viva y se convence de que Dios escuchó sus plegarias de la infancia surgidas de su terror a la muerte. Es la culpa la razón por la que ella constriñe su cuerpo a experimentar la flexibilidad de la mutación corporal y a partir de la coacción emocional y espiritual lo ocupará desde el dolor, el autocastigo y el sacrificio, la violencia espiritual. En este caso, la religiosa se presenta a sí misma desde la imagen del martirio. Su cuerpo ha sido subordinado por los ideales sociales, religiosos y familiares a los que está obligada. El mecanismo de culpa y pecado que la somete finalmente la violenta, para que, presa de la ansiedad, se integre al convento donde el patriarcado la seguirá coaccionando, para que sea ella misma quien escriba en su cuerpo la historia de martirio para la que social y religiosamente ha sido escogida para purgar su culpa.
Finalmente, y aún bajo el dominio de las instituciones que condicionan su existencia por ser mujer, ella asume su vida en el sitio que le pertenece, su cuerpo, el espacio más íntimo de su vivencia cotidiana, y lo habita desde el dolor, la angustia, el sacrificio, la enfermedad y la violencia que se hace presente al poco tiempo de su arribo al convento. En un principio, perdí el conocimiento. Una disculpa, se terminó el tiempo. Gracias, es todo. Gracias a usted, doctora Cintia. Espero que ahora sí me escuchen bien. Por ahí me dijeron que se escuchaba eco. No sé si ya esté mejor. ¿Sí? Muchas gracias, Alberto. Bueno, entonces pasamos. Miren, tenemos 9 minutos para preguntas. Así que, si gustan, háganlas por medio del chat o si gustan hacerlas oralmente, adelante. A ver, ¿alguien que quiera preguntarle algo a los ponentes? ¿No? Bueno, aquí alguien dice que a la maestra Valeria la quieren mucho. María José Corona. Yo también. También se vale, se vale. No hay preguntas en Facebook. Bien, entonces, si no hay preguntas. Creo que el doctor José Carlos sí. El doctor José Carlos. Bueno, adelante, es que yo no veo, ¿eh? Adelante. Hola, nuevamente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de entrada, pues felicitar mucho a la mesa, ha estado muy, muy interesante, muchas gracias a todas, a todos. Pero bueno, me quedé nada más, perdón, esa parte se me fue, profesora Valeria, doctora Valeria. La investigación decía que estaba en desarrollo, pero ¿podría por favor repetirnos la información para recordar en dónde iba a estar? Es que de verdad esa parte se me fue y quisiera tener el dato. Muchísimas gracias. Sí, bueno, sí me refiero de que se trata de una investigación en desarrollo donde uno mis 2 formaciones, que es en letras y en psicología, y ahorita lo que estoy trabajando del tapiz amarillo es precisamente la violencia ejercida hacia este personaje femenino, desde la perspectiva de una perspectiva social de la época de la autora, y también desde la perspectiva igualmente sobre el concepto de la histeria, que tiene que ver más con las mujeres, y cómo también hasta cierto punto funcionó eso de conceptualizar a las mujeres como histéricas, un poquito para esos confinamientos, para el confinamiento en casa, en los asilos, o simplemente para hacerles creer que ellas son las histéricas y que no tendrían como que el derecho o la oportunidad de salir a realizar otro tipo de actividades, porque pues ni modo, como ellas son las locas, las histéricas, hay que confinarlas. Que bueno, pues finalmente es un punto de vista muy de finales del 19, principios del 20, afortunadamente ya se ha ido modificando, pero al menos en el contexto de la autora, esa es una percepción muy personal de ella después de que padece esta depresión postparto. Y es lo que estoy trabajando ahorita, o sea, ver esos conceptos de la histeria y cómo se podrían aplicar tanto a la autora, al personaje y a algunas mujeres en la época. En eso voy. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, felicidades a todos los participantes, por tan excelentes trabajos. Tengo una pregunta para la doctora Valeria Moncada. ¿La conducta del esposo de la protagonista podría tratarse de una conducta pasivo-agresiva? Pues creo que no era tan pasivo, él era el activo, él era el que salía de casa, él era médico y pues iba a ejercer una violencia que creo que no, más bien no se podría considerar como una violencia pasiva porque la ofende, la insulta, le controla sus horarios, le controla sus salidas, así que no hay una pasividad definitivamente por parte del marido e incluso se apoya en el hermano de la protagonista que también es médico, se apoya en su médico a la vez y ese médico se va a apoyar en Charcot, en Freud, así como que toda esta cuestión tanto
tanto a nivel teórico como a nivel práctico para confinar a esta mujer. Pero no, definitivamente no es nada pasivo el marido, es activo totalmente. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta es para el doctor Alejandro. Dice, ¿cómo explica el doctor Alejandro que a veces se da por hecho que las autoras ejercen una violencia hacia los personajes femeninos en sus propias novelas? ¿Es un ejercicio consciente de visibilidad o un hecho que el mismo texto construye por sí? Esas son las dos preguntas, doctor. Tiene su micrófono apagado, doctor. Sí, ahora sí. Sí, doctor. Adelante. No, básicamente yo creo que las mujeres, como todo escritor, hacen la construcción de un universo y ese universo se autosuficienta. Y en ese sentido, pues no se puede tener contemplaciones con el personaje. Y hay un momento en que el mismo personaje se impone sobre el autor porque le exige, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sí sucede es que la mirada de estas mujeres es una mirada implacable. Y es una mirada muy severa, desde luego, con las mujeres, porque son las que muchas de las veces cargan el peso de la estructura social, el peso del mantenimiento y el peso de las culpas. Pero no es que haya una misoginia, digamos, ¿no? Eso yo creo que es otra cosa. Le agradezco muchísimo, doctor. Y bueno, pues aquí nos despedimos. Les agradecemos a todos su participación. Perdón, había vuelto a alzar la mano, profesora. Sí, una disculpa, pero ya se nos acabó el tiempo. De verdad, una disculpa. Sí, entonces, pues no se vayan. Si los que quieran continuar con la siguiente ponencia, pues les pido que se queden y pues nos despedimos de esta mesa. Muy amables, que tengan buena tarde.